Desde la Cámara de la Propiedad de León, en colaboración con la Nueva Crónica León, pretendemos hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con el derecho de propiedad, la propiedad urbana. Este año se ha publicado la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar Animal y ha supuesto unas modificaciones en nuestra legislación que debemos ver si afecta a la tenencia de nuestros animales domésticos en nuestras viviendas, tanto en las comunidades de propietarios como en los supuestos en que se viva en arrendamiento. La nueva legislación, ya anteriormente, hace 2 años, se había publicado también una ley de protección jurídica de los animales, ha supuesto un cambio total en cuanto a la consideración que tienen los animales en nuestro ordenamiento. Hasta ahora a los animales se les consideraban cosas semovientes, es decir, que podían desplazarse por sí solos, y ahora pasan a tener la consideración ya no de cosas, sino de animales sintientes. ¿Supone esto una modificación o una alteración en cuanto a la regulación de la tenencia de nuestros animales en nuestras casas? Pues en parte sí. Ahora establece la ley una obligación de todas las personas a tener en consideración a los animales como seres sintientes. Por lo tanto, ya existe que todas las personas tenemos que tratarles como seres sintientes, ya no como simples cosas. Había regulación especializada, como personas que tuviesen deficiencias en la vista, etcétera, ciegos, que establecían ya una protección también a estos animales para que pudiesen acceder a determinados sitios, etc. Ahora bien, ¿supone un cambio importante? Pues sobre todo hay unas normas generales que establecen ya límites en todo caso. Por ejemplo, ya no se puede tener cualquier animal como animal de compañía en las viviendas. La ley solo habla de perros, gatos y hurones. En cuanto a otros animales, está pendiente de desarrollo porque el concepto de animal doméstico se remite a una legislación sobre sanidad y está pendiente de que un comité científico y técnico determine qué otros animales pueden ser o se puede tener como animales domésticos o animales de compañía. Está pendiente, por lo tanto, esto de desarrollo, pero ya no se va a poder tener cualquier animal. Hay animales prohibidos de la fauna salvaje, animales, peces, por ejemplo, que sean de especies exóticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay límites ya. ¿Qué otros límites encontramos? Pues al responsable del animal se le establece una serie de obligaciones. En primer lugar, va a responder de los daños y perjuicios que ocasione a personas, animales o cosas sus animales domésticos. Por lo tanto, ya deben tener cuidado con lo que ocurra, ya sucedía, pero se establece especialmente esta responsabilidad específica de los animales. Por eso se establece la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Además, el responsable animal debe tener una determinada formación. Está previsto realizarse una serie de test deben ser accesibles o serán sencillos, pero en todo caso hay que tener esa formación. Se establece la obligación de proteger a los animales. El responsable de los animales tiene la obligación de protegerlos y, por tanto, por ejemplo, se prohíbe el abandono, es decir, esa falta de supervisión. Por ejemplo, más de 3 días del animal no puede dejarse sin supervisión y siendo animal los perros, en ese caso sería de 24 horas. Por lo tanto, no se puede dejar abandonado un perro más de 24 horas en una vivienda o en cualquier otro sitio donde se le tenga como animal de compañía. Se establece también la obligación al responsable de evitar que el perro deje excrementos u orines en lugares de pasos habituales de personas, como son puertas, fachadas, entradas de establecimientos, y se establece no solo la obligación de retirarlos, sino también de la limpieza a través de productos biológicos, a ver al final cómo se cumplen estas obligaciones. Se prohíbe también la obligación de tener animales en azoteas, balcones, terrazas, sótanos, trasteros, incluso en vehículos. Todas estas prohibiciones, por lo tanto, son generales y si se incumple, cualquier vecino pues, puede denunciarlas y dará lugar a la correspondiente toma medida de evitar que se produzca esta situación y además sanciones al responsable de los animales. Por lo tanto, hay que tener cuidado con todo ello. Vamos a hablar en este momento de cómo afecta a las comunidades de vecinos, a las comunidades de propietarios. En principio, todos los propietarios de cualquier vivienda tienen el derecho de usarla sin límites, es decir, en principio el disfrute, el derecho de propiedad da lugar a disfrutar las cosas con absoluta libertad y por lo tanto, en principio, los propietarios tienen derecho a tener animales de compañía en sus viviendas siempre que cumplan la legislación como estábamos hablando. ¿Pueden los estatutos prohibirlo? ¿Puede la comunidad tomar un acuerdo de prohibirlo? No puede.
precisamente por ese derecho, y además así se han pronunciado ya los tribunales. Por tanto, que quede claro que no cabe prohibición. Lo que cabe es establecer determinados límites o acotamientos, de manera que, por ejemplo, se puede decir que no podrán entrar en el edificio sin estar atados, o que, por ejemplo, no podrán subir ascensores, pero en todo caso, estas limitaciones tienen que ser razonables. Si es un edificio de 12 plantas, prohibir al animal subir en ascensores tanto como prohibir al vecino que no pueda tener el animal, y por tanto habrá que estar, cada caso concreto, a ver que sean medidas razonables, porque si no los tribunales tendrían que ser los que resuelven en cada caso. Además, aunque hemos dicho que se puede tener animales de compañía sin ningún problema, la propia ley establece también una serie de limitaciones, es decir, siempre podremos tener animales de compañía, salvo que incumplamos la ley o se trate de una actividad molesta o insalubre, que es como habla la ley. ¿Cuándo estaremos ante una actividad ilícita? Pues cuando tengamos, por ejemplo, animales prohibidos, que no se pueden tener en viviendas, sería una actividad ilícita, y por tanto la comunidad nos podría prohibir, porque así está en la ley, tener esos animales. Por ejemplo, actividades molestas es cuando un perro se pasa aullando las noches de un día, de otro día, de una semana a otra semana, porque los tribunales están considerando que eso es una actividad molesta, y por tanto también se podría prohibir a ese propietario que tenga ese animal, a través de una acción de cesación que se llama. Y, por último, insalubre es que haya fuertes olores, que no haga la limpieza adecuada y, por lo tanto, se convierta la vivienda en un problema de salubridad. En todos esos casos, por lo tanto, el animal no se puede tener si realiza esas actividades. ¿Sucede lo mismo en los arrendamientos? En los arrendamientos, la Ley de Arrendamientos Urbanos nos dice que los arrendamientos se regularán por lo pactado entre las partes, por lo tanto, por la voluntad de las partes. Por consiguiente, si no se dice nada, se puede tener animales domésticos. Si se permite, por supuesto, se podrá tener. Y si se prohíbe, es un pacto que en principio es perfectamente válido. Aunque se permita tener animales, la propia Ley de Arrendamientos Urbanos dice lo mismo que acabamos de decir para las comunidades de propietarios. Se permitirá, pero siempre habrá que cumplir que no se realice actividades ilícitas, molestas o insalubres, como antes decíamos en los ejemplos que poníamos. Por consiguiente, en principio se puede tener animales siempre que lo permita el propietario. Si lo prohíbe en el contrato, quiere decir que se ha pactado y no se puede tener. Ahora bien, así estaban las cosas y había pronunciamientos con la Ley de Régimen Jurídico de los Animales, pero la nueva ley de este año de protección de los derechos y bienestar animal incluye en un precepto un deber de los tenedores de animales de tenerlos en su núcleo familiar. Bueno, pues esto parece que choca, si tienen, la ley les obliga a tener los animales en el núcleo familiar, choca con una posible prohibición en un contrato de arrendamiento aunque sea pactado, es decir, podría ser una renuncia a un derecho un poco dudoso. Habrá que ver lo que dicen los tribunales. En principio, el principio de libertad de pacto en esta materia hasta ahora era pleno y, por tanto, hasta ahora hay que decir que se puede prohibir, pero habrá que ver y estar atento a lo que dicen los tribunales. Por último, vamos a tratar un tema que también es de interés y es si pueden entrar los animales en cualquier establecimiento. La ley establece como límite y como impedimento que puedan entrar animales en aquellos lugares en los que se almacenen, elaboren o manipulen alimentos, y además en aquellos casos que establezca la legislación sobre sanidad. Bueno, esta es una obligación ya, por lo tanto, una prohibición general. En los establecimientos públicos la ley permite su entrada, salvo que se excepcione el caso concreto y además en aquellos casos, en todo caso, que haya riesgo para las personas, animales o cosas. En todos los demás casos, por lo tanto, los animales pueden entrar en los lugares públicos. En los establecimientos privados, pues en los establecimientos privados se deja al titular del establecimiento que pueda prohibir o limitar, porque puede dejar que entren, pero solo determinadas razas, o, por ejemplo, atados o en determinadas condiciones, o guardados en un recipiente adecuado, tratándose de un gato, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, insisto, puede el titular del establecimiento prohibirlo o limitarlo, pero deberá constar, ese requisito que se exige, con un distintivo visible desde el exterior. En el caso que tratemos de un restaurante o de un bar, volvemos a decir lo que antes decíamos, se puede permitir la entrada
o se puede, mejor dicho, prohibir. Si no se prohíbe, se puede entrar, así es como hay que entenderlo, pero siempre y cuando se cumplan esas reglas de sanidad que decíamos, que no se manipulen, almacenen o elaboren alimentos en lugares en que tenga acceso el perro, o el gato o el animal doméstico que se trate. Por consiguiente, esta es la situación en la que nos encontramos actualmente. Estamos pendientes de desarrollo normativo porque se ha aprobado la ley, pero falta un reglamento que lo desarrolle y esperamos que haya sido de interés y hasta la próxima ocasión.